Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia del día de hoy. Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia del día de hoy. Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia del día de hoy, Ciberseguridad en el mundo de los negocios, el cual hemos organizado en alianza estratégica con PwC. Aprovechamos para agradecer a nuestros miembros del Sponsors Club por hacer posible este evento. Su apoyo es fundamental para brindar eventos con contenido de calidad. Miembros Platino, Crowley, Giunsa, Dole y KPMG. Miembros Oro, FedEx y Seguridad Torre Fuerte. Miembros Plata, BAT, Camosa, Fruit of the Loom, Inversiones Aliadas, PriceMark, Seguros Atlántida y Sistec. Les agradecemos a todos por su presencia en esta mañana.
Como AmCham esperamos que esta conferencia sea de muchísimo provecho para todos ustedes y que logremos evacuar sus objetivos. A todos los participantes les comento que al final de la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas en el cual se estarán despejando sus dudas. Adicionalmente, les compartiremos la presentación que se impartirá el día de hoy y el enlace de la conferencia. Sin más preámbulo, les cedo la palabra a la licenciada Daniela Mejía, gerente regional de AmCham Honduras, quien nos estará brindando unas palabras de bienvenida. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Sofía, y muy buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana, AmCham Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestro evento del día de hoy, Ciberseguridad en el Mundo de los Negocios, el cual hemos organizado para ustedes en alianza estratégica con PricewaterhouseCoopers. Hoy nos reunimos para conocer y discutir y explorar los desafíos y oportunidades que presenta el mundo digital en constante evolución. La ciberseguridad y la inteligencia artificial es una preocupación crucial en nuestra era y no solo para las grandes corporaciones, sino también para las pequeñas empresas, las instituciones públicas y para cada uno de nosotros como individuos. Debemos buscar la adaptabilidad de la misma en nuestras rutinas diarias en este mundo tan cambiante. Este evento ha sido organizado con el objetivo de compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas que nos permitan fortalecer la ciberseguridad de nuestro entorno empresarial. Es por ello que contamos con la presencia de expertos en el tema de PricewaterhouseCoopers, quienes nos brindarán valiosas perspectivas y nos guiarán en el camino hacia un entorno digital más seguro y más confiable. Así que muchísimas gracias a todo el equipo de PricewaterhouseCoopers por brindarnos este espacio y gracias a todos los socios e invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. Esperamos que esta presentación agregue valor al desarrollo de todas sus empresas. Muchas gracias, Sofía. Regreso contigo. Muchas gracias, licenciada. Y antes de iniciar la conferencia de esta mañana, quisiera hablarles un poco de la reseña de nuestros conferencistas. Como primer conferencista tenemos al licenciado Fernando Palacios, actual gerente senior de auditoría de sistemas y procesos de los servicios de Business Assurance Services para PricewaterhouseCoopers, liderando servicios de evaluación de riesgos y cumplimiento, evaluación de procesos de negocios, auditorías de sistemas, soluciones digitales y servicios de auditoría interna, entre otros. Cuenta con más de 24 años de experiencia profesional en auditoría de sistemas y procesos de negocio. Es licenciado en finanzas con orientación en sistemas de información IT y posee certificaciones de implementación ISO 27001 otorgado por la British Standards Institution, BSI. Además, tiene conocimientos avanzados en programas de análisis y flujo de datos como ser Analytics, Alteryx y posee amplios conocimientos en evaluación de sistemas Enterprise Resource Planning como ser SAP, SD, FI, Basis, Microsoft Dynamics, Sage, bases de datos SQL, Oracle, sistemas operativos Windows, UNIX y AS400 iSeries. Ha desarrollado su experiencia con clientes en diversas industrias como ser tecnología y telecomunicaciones, manufactura industrial, agricultura, productos de consumo masivo, banca y seguros, gobierno, hospitalidad y turismo, así como proyectos financiados por organismos internacionales. También contamos con la participación del ingeniero Luis Valdés, quien es director Gobierno Corporativo y Riesgos para PwC. Actualmente es líder de la práctica de Brother Assurance Services para Guatemala. Ha estado centrado su carrera profesional en la administración de proyectos de gobierno cooperativo, mejora de controles y gestión de riesgos, habiendo acumulado 26 años de experiencia como consultor. Desde 1996 tiene a su cargo la dirección de la práctica de asesoría y auditoría en Guatemala y la responsabilidad del desarrollo y apoyo en Centroamérica. Siendo Luis Alberto ingeniero de sistemas, tiene más de 26 años de experiencia liderando y ejecutando proyectos relacionados con evaluaciones de ciberseguridad, implementación de modelos de riesgo, hackeo ético, análisis de vulnerabilidades internas, implementación de aplicación y proyectos de tecnología, fortaleciendo
del control interno, COBIT, revisiones de cumplimiento SOX, evaluación de sistemas de información administrativos financieros y auditoría externa de sistemas, entre otros, tanto para la iniciativa privada como para entidades autónomas y semiautónomas del gobierno. En los últimos años se ha dedicado al soporte en proyectos de Data Analytics y Big Data y la aplicación de procesos automatizados, UiPath y Python, así como en el caso de Machine Learning. Y por último, y no menos importante, contamos con la participación del licenciado Isaac Rodríguez, gerente de ciberseguridad y privacidad de datos en PwC y continuidad de negocio con más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos en el sector público y privado a nivel local e internacional. Es responsable de realizar trabajos de consultoría e implementaciones de forma efectiva y eficiente en actividades de planeación, ejecución y seguimiento y control y cierre. Cuenta con experiencia en implementación de sistemas de gestión con base en normas ISO, ejecución de pruebas de intrusión, pruebas de ingeniería social. Ha realizado análisis de impacto en el negocio, análisis de riesgos, auditorías, desarrollando planes, procedimientos y protocolos utilizando mejores prácticas y normas internacionales. Adicionalmente, ha desarrollado e implementado aplicaciones web a la medida, sistemas de Business Intelligence, implementación de ERP como Oracle y Business Suite, herramientas de reporte como Reporting Services y Oracle BI. Además, ha trabajado con bases de datos SQL Server y modelando integraciones con Microsoft Integration Services. Los proyectos en los que ha participado y liderado corresponden a las industrias financieras, energía, gobierno, servicios, seguros y producción en Costa Rica, México, Honduras y El Salvador. Ha impartido cursos y charlas en temas de seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad de negocio. Sin más, invito al licenciado Fernando Palacios, quien dará inicio con la jornada de esta mañana. Muchas gracias y buenos días, Sofía. Solo me confirma si me escucha bien. Sí, se escucha bien. Muy bien. Buenos días a todos. Un gusto poder estar con ustedes en esta mañana. Honrados de nuestra parte de poder compartir este tiempo con el tema ciberseguridad en el mundo de los negocios. Y gracias a AmCham por la invitación. Así que vamos a compartir la pantalla para poder dar continuidad al tema. Ciberseguridad en el mundo de los negocios. Como agenda vamos a hablar en esta mañana acerca de las tendencias de ciberseguridad, cuáles son esos principales desafíos, tendencias que están ocurriendo en el mundo de la ciberseguridad. Luego hablaremos un poco, Luis Valdés estará tocando el tema de seguridad en la nube, que es la preocupación número uno en riesgos cibernéticos. Y luego estaremos con Isaac Rodríguez tocando el tema de retos de ciberseguridad y privacidad en la nueva era de la inteligencia artificial. Y luego, como ya lo dijo también Sofía, vamos a tener un tiempo pues al final para preguntas y respuestas. Tendencias de ciberseguridad. Quisimos incluir este tema cuando hablamos del tema general que era ciberseguridad en el mundo de los negocios. Quisimos incluir como a manera de introducción cuáles son las principales tendencias de hoy en día en cuanto a temas de ciberseguridad. Y para este propósito pensamos también incluir algunos inputs, ¿verdad? Algunos datos de una encuesta que se hace a nivel global por parte de nuestra firma PricewaterhouseCoopers, la encuesta que se llama Global Digital Trust Survey, para traerles a ustedes, digamos, como cuáles son esas tendencias, esos resultados que da esa encuesta y que les sirva de insumo a ustedes para el trabajo, las estrategias que están llevando a cabo para los temas de ciberseguridad. Esta encuesta que desarrolla nuestra firma en la edición del 2024, ¿verdad? Logró incluir entrevistar a 3,876 altos ejecutivos en tecnología y seguridad
incluyendo gerentes generales, gerentes financieros, auditores internos, oficiales de seguridad, consejo directivo, etcétera. La encuesta se hace ampliamente en todos los continentes y abarca 71 países. Europa con una participación de un 37%, América del Norte con un 28%, Asia con un 18%, y tenemos aquí una representación de América Latina con un 10% también, África con un 4% y el Medio Oriente con un 3%. Y ya nuestra firma ha estado ejecutando esta encuesta y es una encuesta muy aceptada en el mercado ya por 26 años y es la encuesta que se considera la más amplia en su tipo de lo que es temas de seguridad y ciberseguridad. Pues bien, esta encuesta, si podemos darle una foto general, una panorama de los principales resultados, nos dice que los principales desafíos que ya estamos en el año 2024, que enfrentan en cuanto a ciberseguridad, una es el cambio hacia el trabajo remoto. Yo creo que la pandemia vino a hacer un cambio en todo, pero lo que es trabajo remoto continúa en aumento y es uno de los desafíos que se mantiene, ¿verdad? Ahí, en primer lugar, también tenemos la tendencia a lo que es el uso de más servicios en la nube. Es otro desafío que trae para la ciberseguridad. Y otro desafío sería también lo que es la transformación digital de las cadenas de suministro. Por consiguiente, todos los encuestados de estos principales ejecutivos comentan que el 79% de estos encuestados comentan que sus empresas planean aumentar sustancialmente los presupuestos en temas de ciberseguridad para el año 2024 y en aumento también para los siguientes años, que también estarán buscando moverse a soluciones tecnológicas integradas y que se están preparando también, debido a todo este auge que está teniendo el mundo digital, se están preparando para implementar herramientas de inteligencia artificial generativa para poder también fortalecer sus estrategias de defensa en cuanto a temas de ciberseguridad. ¿Qué nos dice la encuesta en cuanto a las amenazas cibernéticas? ¿Cuáles son, digamos, cuáles son las amenazas que más preocupan a las empresas? Y podemos ver acá estos indicadores. Claro que hay mucho más, pero quisimos sacar, digamos, como que para esta sesión, como que las 4 principales preocupaciones que tienen las organizaciones. Y déjenme decir que esta encuesta está hecha a nivel mundial con las empresas más grandes a nivel global. Y esto representa un insumo muy, muy bueno para nuestros tiempos, para poderlo aplicar en nuestras empresas. Y dice que las principales preocupaciones son, en un 47%, los ataques relacionados en la nube, ¿sí? Luego, seguido vienen lo que es los ataques a dispositivos conectados. Ahora, con el Internet de las cosas y tanta conectividad a Internet y todo un mundo digital, pues también es parte de las preocupaciones. En un 37%, en un tercer lugar, tenemos las operaciones de pirateo y filtración. Y en un cuarto lugar, lo que es la vulnerabilidad de correo electrónico empresarial y la suplantación de cuentas, ¿no? Así que estas son, digamos, las principales preocupaciones de cuáles son las amenazas que más preocupan a los ejecutivos de las principales organizaciones. Ahora, ¿cómo los impactos, cómo puede impactar esos ataques cibernéticos y cuáles son las preocupaciones que tienen los principales directivos si un ataque se llega a materializar, a ocurrir en la empresa? Y vemos acá que el principal, con un 52%, dice que la pérdida de datos de clientes, empleados o transacciones. O sea, lo que más preocupa a las empresas es perder los datos de sus clientes, los datos de sus empleados, los datos transaccionales que tienen en sus sistemas. Y seguido viene, pues, por consiguiente, si ocurre uno de estos incidentes, lo que es el daño a la marca, la imagen empresarial, ¿verdad? Y también luego tenemos en tercer lugar con un 48%, por consiguiente también lo que es la pérdida de los ingresos, pérdida de comercio, pérdida de negociaciones,
debido a todo esto que puede ocurrir con los ataques cibernéticos. Y luego también lo que es, en cuarto lugar, tenemos la caída de operaciones, el no poder operar, el estar cerrado. De hecho, hay empresas, y no vamos largo, en Honduras, en Centroamérica, que han experimentado este tipo de situaciones. Y en un 33% el daño a la calidad del producto o servicio. Cuando hablamos de gestión de riesgos, se les preguntó a estos ejecutivos de estas empresas cuáles eran cuáles eran las principales actividades o iniciativas, estrategias en cuanto a mitigar riesgos. Y aquí tenemos las tres más altas. Y en el primer lugar, con un 51%, dicen que las estrategias de mitigar riesgos están dirigidas a riesgos digitales y tecnológicos, a consecuencia pues, de la alta uso de tecnologías, nuevas tecnologías, vanguardias, tecnologías emergentes y todo eso, tienen en este lugar los riesgos digitales y tecnológicos. Luego, en segundo lugar, con un 43%, los riesgos cibernéticos, ¿verdad? Por temas de ciberataques organizados, espionaje, piratería informática, y este viene a ocupar el segundo lugar con un 43%. Lo sorprendente de esta encuesta es que en años anteriores, este segundo riesgo de riesgo cibernético estaba en un cuarto o quinto lugar. Pero dadas las últimas tendencias que hay últimamente, entonces ahora ocupa el segundo lugar. Se movió y ahora está como el segundo más importante. Y el tercero, la volatilidad macroeconómica por cambios de oferta y demanda y que puedan dañar negativamente a las empresas o quedar en crisis de deuda, un 41%. Pero si vemos, si analizamos, y hay más digamos, iniciativas de riesgo, pero quiere decir de que el tema de lo digital está en número 1 y número 2 de la mitigación de riesgos de las empresas. Y debería ser también la nuestra en nuestros medios de Centroamérica. ¿Sí? Y con todo lo que hoy está ocurriendo, la forma en que se va moviendo lo digital, las tendencias, el uso de las tecnologías, el uso de la internet, la nube, la inteligencia artificial, todo esto está cambiando la forma en cómo se trata y se debe ver la ciberseguridad. Y la ciberseguridad, entonces, podemos decir que hay muchos factores que la afectan en cómo se debe tratar o ver, pero hay 4 principales que nos surgen también de resultado de esta encuesta. Y una es la modernización y la mejora de las infraestructuras tecnológicas. Cada vez hay digamos por así, una iniciativa muy, una insistencia de la dirección en modernizar, implementar sistemas, mejorar los sistemas, y esto trae consigo entonces que el tema de ciberseguridad sea visto con otros ojos. El tema de ciberdefensa, ¿verdad? Llevándolo más también a un plano de seguridad nacional. Ya han habido gobiernos que han sido atacados, ¿verdad? Por ataques de ciberseguridad. No vamos largo. En el 2022 el gobierno de Costa Rica sufrió un ataque fuerte. Aquí tenemos uno de los conferencistas que es de Costa Rica. Y entonces está el tema de ver la ciberseguridad como también ciberdefensa a nivel de seguridad nacional. Incluso en las guerras, hoy en día, en la guerra de Ucrania, se sabe de muchas tecnologías que fueron usadas a nivel de ciberseguridad para poder atacar, ¿no? Y lo que es la inteligencia artificial generativa, que también hoy en día está siendo usada para poder fortalecer, para poder mejorar todo lo que se está haciendo para mejorar la ciberseguridad. Y que también vamos a tener a Isaac hablando un poquito más de este tema. Y el tema de regulaciones, que cada día más hay más institutos que están poniendo regulaciones para incluir temas de ciberseguridad y que las empresas cumplan con todos esos temas de ciberseguridad. No nos vayamos largo. En Honduras, a finales del 2022,
por ejemplo, en la Comisión Nacional de Banco y Seguro, en sus requisitos para las instituciones financieras, y modificó, ¿verdad?, la norma para la gestión de las tecnologías de la información y le agregó el elemento de ciberseguridad y continuidad del negocio. Lo que quiere decir de que hay cada vez más también la tendencia de que hay institutos que están haciendo regulaciones en cuanto a seguridad y que esto trae también cambios a todo este tema de la ciberseguridad. Así que cuando planificamos este webinar, consideramos que pues, los dos elementos más importantes que afectan la ciberseguridad son el uso de servicios en la nube y lo que es inteligencia artificial. Y por eso ahora pasamos entonces con Luis Valdés con el siguiente tema. Adelante, Luis. Gracias, Fernando. Muy buenos días a todos. Sí, como bien comentaba Fernando, en esta segunda parte vamos a platicar sobre los temas que preocupan alrededor de los servicios de la nube. En la siguiente diapositiva vamos a mostrar un dibujo, ¿verdad?, que nos pareció simpático en el sentido de un papá y una hija que están viendo hacia el cielo, hacia las nubes. Y la hija le responde: papi, ¿de verdad esa nube se parece a un conejito? Para mí es el futuro del almacenamiento de datos. Un poco inocente la postura del papá en este diagrama, pero esa postura inocente en cuanto al tema de lo que es la nube es lo que también vemos en algunos temas cuando hemos platicado y conversado ya con gente de negocio o con gente de tecnología. Cuando les preguntamos por qué se están trasladando a una tecnología en la nube, la respuesta es porque es mucho más segura, es mucho más confiable, tanto para el tema de nuestra continuidad de negocios como también para los aspectos relacionados con el tema de seguridad. Y nuestra respuesta es sí, no. O sea, no hay una claridad todavía en muchos de nuestros clientes en términos de entender que hay ciertas tareas y responsabilidades, no importando el modelo de servicio que se tenga con el proveedor de la nube, que asume la compañía. Es decir, hay tareas que todavía son parte de la gestión de administración de una estrategia de seguridad que la compañía tiene que gestionar, tiene que monitorear, tiene que darle seguimiento. Y a veces no hay tanta claridad sobre el tema. Y eso es parte de lo que vamos a conversar, que es uno de los primeros elementos de riesgo, el hecho de no entender muy bien el tipo de servicio y las responsabilidades que tiene el proveedor y las responsabilidades que yo continúo teniendo como negocio, como tal. Y eso es lo que nos va a dar un poco la introducción para las siguientes diapositivas. Si avanzamos, Fernando, en esta diapositiva muestra un poco el trabajo que debe hacerse, un esfuerzo conjunto para una migración exitosa, ya sea que estén pensando trasladarse a servicios en la nube o que ya estén actualmente en servicio de la nube. Es importante considerar que se debe desarrollar un esfuerzo conjunto. Hace muchos años hablábamos, ya no hay proyectos de tecnología, lo que hay son proyectos de negocio. Y tiene toda la razón. Y lo que es un proceso de migración a la nube también debe considerarse como un proyecto estratégico a nivel de negocio, donde las diferentes áreas tienen que coparticipar realmente en la estrategia de migración de datos. Y específicamente en los temas de seguridad, es un trabajo que también debe darse en forma combinada. Yo siendo ingeniero en sistemas, sí nos dimos cuenta hace ya varios años que las capacidades y los skills necesarios para manejar, detener, prevenir y responder ante un posible ataque cibernético superaban las capacidades nuestras de estudios y de entendimiento de las plataformas tecnológicas. De hecho, entendimos que debía existir una figura con una serie de especializaciones y certificaciones y conocimientos sobre temas de riesgos de tecnología y de ciberseguridad. Esa función que ya encontramos muchas veces en las diversas organizaciones y que se llama el Chief Information Officer, el oficial de seguridad de la información, es una unidad que se creó con un nivel de especialización orientada realmente a un mejor entendimiento de las amenazas y un mejor entendimiento de cómo actúan terceros y propios para vulnerar los esquemas de seguridad.
Es más, este oficial de seguridad ya no es parte de los departamentos de tecnología, sino que son parte de un asesoramiento de gobierno corporativo dentro de la propia organización. Bueno, esta figura del oficial de seguridad debe trabajar en conjunto con el resto de los directores y ejecutivos de la organización para fortalecer las estrategias de seguridad. ¿Y a qué nos referimos? Y aquí estamos planteando un ejemplo. El oficial de seguridad o el encargado de seguridad de la plataforma en la nube tiene que trabajar en conjunto con la gente de recursos humanos. Vean, yo ya tengo algunos años en el mercado. Yo les puedo decir que desde hace 20 años venimos hablando que el eslabón más débil de la cadena de seguridad siempre va a ser el tema de los usuarios. Ya hemos aprendido a fortalecer nuestras plataformas, hemos entendido a mejorar las políticas, los procedimientos, el gobierno de seguridad de nuestra organización, pero siempre nuestra debilidad la marcamos, que la tenemos en nuestros usuarios. Y eso ya tiene años de venirse escuchando. Y la verdad es que respuesta a temas de auditoría que se realizan en empresas o en la búsqueda de certificaciones como tal, viene el área de tecnología y emprende cómo mejorar o fortalecer la cultura de seguridad en una organización. Y todo lo que preparamos son cápsulas informativas que enviamos cada 2 semanas o una vez al mes con recordatorios: cuide la clave de acceso, recuérdese que esto y lo otro, etcétera. Y eso ha sido, bueno, es un esfuerzo interesante, pero ha sido un esfuerzo inútil. No un cambio en cuanto a temas de cultura no es tan fácil. Cambiar cultura realmente no tenemos nosotros de tecnología el expertise necesario para entender cuáles son las prácticas y lo que mejor funciona realmente para cambiar una cultura o el mindset de nuestra gente de trabajo. Aquí la recomendación es trabajar realmente con nuestra gente de capital humano. Ellos sí son especialistas en un entendimiento de cómo cambiar una cultura en una propia organización. Y lo que hemos aprendido es que lo que dicen es que ese cambio de cultura debiera ser vivencial. Siempre soportándonos por mensajes y cápsulas informativas que enviemos, pero que también igualmente hagamos un esquema un poco más vivencial. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, ya se ofrecen servicios de ataques, ¿verdad? Simulaciones, o se envían phishing, esos correos que simulan que soy parte de la organización y le pido cierto tema a los usuarios y con eso logro capturarte cierta información importante. Pues se contratan ese tipo de servicios para que un tercero pueda hacerme un ejercicio de phishing. Y aquellos usuarios que cayeron en la trampa de los correos phishing, pues obviamente se les sienta y se les refuerza el entendimiento de por qué debe ponerse mucho más atención cuando se recibe un correo y se atiende a temas de divulgación de información confidencial de parte de una organización. Pero incluso no solo a los usuarios que cayeron en la trampa del phishing, sino también se invita a los usuarios que, recibiendo los correos de phishing, no alertaron a los departamentos de informática sobre la llegada de ese tipo de correos, sino que simplemente los ignoraron. Y eso retrasa también el tipo de respuesta que puede el departamento de seguridad ofrecer y cancelar realmente para que no se vaya a poder expandir el efecto del atacante dentro de la propia organización. Entonces, sí hemos entendido que el tema de cambiar cultura es un tema que definitivamente supera las capacidades del área técnica de informática, y asociándonos con otras áreas como capital humano nos permitirá crear cultura y concientizar en ellos, en nuestra organización, realmente cómo deberíamos protegernos, las técnicas que están utilizando los hackers para la mitigación de este tipo de temas. Uno de los ataques más conocidos en Europa, y Fernando lo comentaba ahorita, en el tema de las situaciones geopolíticas que se están presentando en Europa, uno de los ataques más conocidos fue hacia una organización de servicios de energía, y el ataque, más allá de lo que ustedes puedan suponer que se trató de un hacker que estaba detrás de una pantalla utilizando herramientas altamente sofisticadas, lo que hizo fue tirar en el parqueo de los empleados una serie de USBs. El empleado, al recoger el USB, la primera intención que tuvo fue, bueno, ok, voy a leer el contenido para ver de quién se trata y así se lo devuelvo al dueño del negocio. Cayó en la trampa. Más de alguno de los empleados que en el parqueo de estacionamiento del carro
encontró estos USBs, lo introdujo en su computadora de trabajo y eso hizo que se corriera el virus alrededor de toda la organización. Es decir, la capa débil no solo la reconocemos nosotros, sino también los hackers reconocen e identifican que la capa débil en el eslabón de seguridad siguen siendo nuestros usuarios. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Fernando, y no quiere ser en esta presentación que hablemos mucho del tema de la estrategia de la nube, pero sí, efectivamente, estamos viendo que la nube es una estrategia muy interesante que está orientada precisamente a ofrecerle al negocio la capacidad de transformarla, la capacidad de adquirir servicios de tal manera que pueda ser mucho más dinámica y que pueda generarle oportunidades de llegar a clientes con servicios mucho más dinámicos a través de las plataformas de la nube. Y eso generará obviamente mayor ingreso y mayor mercado. Por lo tanto, el tema es conocer los riesgos, pero sí tomémoslos. O sea, sí la estrategia de migrarse a servicios en la nube suena muy interesante. Obviamente puede gestionarme y ayudarme en lo que es el tema de costos, el tema de oportunidades en el mercado y obviamente el tema de generar mayores ingresos, pero también lo que tengo que entender es que tengo que tener un buen entendimiento de los riesgos de trabajar una estrategia en la nube. Y en la siguiente, Fernando, lo que tenemos es los 5 elementos que principalmente están impulsando en los negocios a orientarse a servicios de migración en la nube. Uno es la agilidad y flexibilidad, la posibilidad de hacer cambios muy inmediatos sobre los servicios que estamos ofreciendo a nuestros clientes. Eso nos va a llevar a la capacidad de una transformación digital en nuestros servicios que ofrecemos con enfoques muy transversales a la propia operación, desde la parte comercial, logística, almacenamiento, etcétera. Pero obviamente, y estamos seguros, la parte de seguridad y de resiliencia, o es decir, toda la parte de continuidad de operaciones es un tema que es un fuerte elemento dentro de una organización, pero aquí el llamado a atención es a entender el paquete de servicios que me está ofreciendo mi proveedor de servicios en la nube, la innovación y ecosistema de oportunidades y la utilización de recursos para gestionar lo que pueden ser los diferentes costos. Y en la parte de abajo de esta diapositiva vemos los números muy interesantes sobre las iniciativas que se están generando a través de la migración de la nube, que vemos porcentajes muy altos en relación al interés realmente de trasladarse a servicios en la nube para adquirir ese tipo de temas. Y aquí quisiera compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido con clientes o gente que se ha contactado con nosotros sobre estos temas de migración en la nube y los temas de gestión de riesgos y la ciberseguridad. Hay un cliente que por cierto es del mercado regulado en la región y nos comentaba que tiene por años trabajando un servicio con un proveedor y él entendía que dentro del servicio que le estaban ofreciendo estaba todo el tema de sitio alterno. Ok, perfecto. O sea, él efectivamente, este proveedor es uno de los grandes proveedores de servicios en la nube en la región y efectivamente conocemos y entendemos que el proveedor ofrece precisamente ese tipo de servicios y es muy fuerte en ese esquema de trabajo. Sin embargo, al revisar el contrato de servicio, el paquete de servicio que tenía contratado este cliente, nos encontramos que esa alternativa y opción de resiliencia y de continuidad con un sitio alterno no estaba ofrecido dentro del esquema. Entonces, es interesante porque hay un entendimiento nuestro, hay una inocencia, como el papá de la diapositiva que estábamos presentando, a un entendimiento de lo que te ofrece la nube. Sin embargo, instamos a revisar y entender, digamos, ya sea que estén ustedes evaluando el proceso de migración o estén evaluando ya en este momento que ya tienen el servicio de la nube ofrecido, lo que instamos es que revisen con detenimiento esa oferta de servicios y entender realmente que el entendimiento que tienen ustedes es lo que realmente, ¿cómo se llama?, el cliente le está ofreciendo. Otro cliente nos comentaba, mira, yo tengo un acuerdo de servicio, un SLA, como se conoce en la parte técnica, de un 99% de servicio, es decir, el servicio se va a mantener activo y abierto y levantado en el 99% del tiempo. Y en caso, me dice, en caso de llegar a suceder, a caerse el servicio, pues obviamente tiene asociado multas.
Perfecto, multas económicas. Perfecto, listo. Examinamos realmente dos cosas. Uno, que el acuerdo de servicio no se había logrado cumplir, es decir, la caída del servicio habían sido más allá del acuerdo de servicio del 99%. De hecho, el año pasado, uno de los 3 proveedores tuvo serios temas en relación a la continuidad de servicio en muchos de los clientes que tienen asociados, no solo a nivel regional, sino a nivel global. Y entonces, cuando revisamos que el nivel de servicio que estaba ofrecido estaba debajo de lo que estaba en el acuerdo, el cliente nos dijo, no hay ningún problema, yo tengo un resarcimiento de multas económicas que están asociadas en el tema. Revisar el modelo de contrato en ninguna parte, ni por arriba ni por abajo, había asociado posibles multas o recuperación de cierto tema económico por parte del proveedor de la nube. Entonces yo digo que hay cierta inocencia en lo que aún no he escuchado realmente en los servicios. Yo les diría que sí lo ofrecen muchas de esas cosas, pero lo que es validero realmente es revisar su contrato de servicios ya ahorita fuera de lo que es una crisis, revisarlo y validar el entendimiento de cuáles son los servicios que están asociados en ese tema. Si pasamos a la siguiente, Fernando, vamos a encontrar entonces lo que es algunas preguntas que ya sea que que estemos migrando o que estemos ya habiendo migrado y sería bueno hacer estas preguntas dentro de nuestros propios esquema de arquitectura. Uno, primero, comprendo cuáles son los riesgos asociados a una migración en la nube. Como comentábamos al inicio, existe cierta inocencia en pensar en que todos los elementos de gestión de riesgos de ciberseguridad los va a manejar el tercero. Estamos de acuerdo que sí, una buena parte del tema, pero de acuerdo con una encuesta realizada por proveedores de servicios en la nube en relación a este tema, lo que afirman es que el 80, en el mejor de los casos, el 80% de la gestión de seguridad está ofrecida por el tercero y un 20% tiene que ser gestionado por la propia compañía. Y eso revela que no importa qué tipo de contrato o servicio yo tenga, hay un entendimiento de ahí que ciertos servicios de gestión que quedan del lado de la compañía. Y es bueno tenerlo claro para realmente no caer en este tipo de situaciones. Es decir, hay ciertos compromisos en cuanto a temas de seguridad que los usuarios pueden llegar a caer en términos de utilización de la nube. Hay publicación incluso que fácilmente a través de una configuración de un archivo o de una carpeta, yo como usuario en la nube puedo liberarlo, no solamente para los usuarios que están en mi organización, sino también a usuarios externos. Entonces, es un tema de comprender efectivamente dónde existen esos riesgos y empezar a protegerme y empezar a enseñarle a los usuarios realmente cómo se pueden proteger ante este tipo de divulgaciones. Una de las ventajas que tiene el procesamiento en la nube es la posibilidad de que en distintas plataformas yo tenga acceso a mi propia información. Yo lo puedo hacer en mi computadora corporativa como tal, yo puedo accesarla, ahí es un ambiente normalmente más controlado, etcétera, pero también yo lo puedo accesar desde cualquier dispositivo móvil o desde mi teléfono celular, yo podría llegar a accesar. Y es una ventaja excelente, y es un tema incluso de un trabajo colaborativo. Es decir, yo puedo publicar un documento en Excel donde tengo el tema relacionado con los presupuestos y entonces el equipo A y el equipo B, la persona C, pueden entrar al mismo documento y empezar en forma muy dinámica a trabajar esa documentación. Es decir, yo puedo publicar esa información a varias personas para que colaborativamente puedan, ¿cómo se llama?, acceder a la información. Pero también ese es un punto de riesgo, porque entonces apertura que cualquier persona pueda venir, descargar el archivo y hacer una publicación masiva del tema. Entonces yo digo que es importante entender los servicios que me ofrece el proveedor, como también entender cuáles son los riesgos principales que tiene el manejo de la gestión en un proceso de migración de la nube. La segunda pregunta que se puede hacer ¿cuál es el lugar que ocupa la seguridad en mi estrategia de adopción en la nube? Eso es importantísimo identificar que efectivamente voy a tener que definir una estrategia específica sobre el tema. Incluso en la tercera, o sea, ¿cuánta inversión? Yo cuando he revisado los business case de proyectos de migración de data, la mayoría de los costos están asociados a los temas de plataforma y la cuota que se le va a pagar al proveedor en relación a ese tipo de temas. Pero a ese ejercicio hay que sumarle también el costo relacionado
con la propia gestión y la definición y puesta en práctica de esa estrategia de seguridad, porque si no te toca que te encuentras con que el proyecto de inversión no tenía contemplado ese elemento y te vuelves a la larga a tener que ir a levantar un pedido de mayor presupuesto sobre ese tema por no tenerlo contemplado desde un inicio. Entendimiento, también la cuarta pregunta, a la necesidad de capacitar al personal, que es lo que venimos recalcando en esta primera parte, y entender si vamos a aplicar algún tipo de marco de referencia, una norma ISO, por ejemplo, o la norma DIS para poder, como está, orientar a estándares adecuados en relación con el servicio que vamos a tener en la nube. Ahora sí, Fernando, si pasamos a la siguiente diapositiva, entonces nos enmarca, y quisiera que tal vez nos orientáramos mejor a la parte de la gráfica que está del lado derecho, en la parte de abajo, donde dice que, y efectivamente confirma en otra fuente distinta a la que Fernando ya nos había publicado, que también el mayor tema de preocupación se está relacionado con las preocupaciones relacionadas con los servicios en la nube. Y aquí deberíamos ser claros en identificar que hay dos elementos. Primero, que efectivamente estamos entendiendo que los servicios en la nube han tenido y han sufrido ataques y que por lo tanto es un hecho real que efectivamente es algo que nos preocupa como tal y hay una base lógica sobre el tema, pero también nos da una pauta de que ese 46% nos habla de gente que tal vez no tiene tan claro realmente cuáles son los riesgos que están alrededor de un proceso en la nube. Y eso es uno de los primeros elementos que tenemos que clarificar dentro de este propio proceso. La siguiente diapositiva, vamos a hablar entonces sobre ya, y recalca un poco lo que decía ya Fernando en su introducción, ¿verdad? En esta encuesta de Digital Trust Survey del 2024, el 43% de los entrevistados aseguraba que la seguridad en la nube es su principal preocupación en materia de ciberriesgos. Y eso es natural. Y eso implica entonces que debemos entender que dentro de la gestión mínima que queda a cargo de la compañía, hay ciertos elementos que yo deberé trabajar. La identidad y el acceso al manejo de los usuarios, las cuentas de manejo de correo electrónico, a pesar de que el servicio está a través de un servicio, una aplicación provista por el servicio en la nube, el manejo, realmente lo que se transmite a través de las cuentas de correo, eso queda del lado mío, la gestión de definir qué es privado, qué es público, que no se puede transmitir a través de cuentas de correo electrónico, que tiene que tener uno mucho cuidado al remitente que le está enviando la información. Eso queda como parte de las políticas que debe definirse por lado de la compañía. El manejo de los portales web, el manejo de las aplicaciones, los sistemas operativos y la interacción con los clientes y otros es parte de lo que queda dentro de la propia gestión que la compañía tiene que tener claro que en cualquier modelo de servicio, estos son temas que debe tomar en cuenta y no debe asumir de que el tercero, el proveedor, va a cubrir parte de estos temas. Y por último, Fernando, si pasamos a la siguiente, tenemos y dando como un poco de introducción a lo que a continuación Isaac nos va a proveer, también tenemos claro de que el tema de la inteligencia artificial es uno de esos riesgos principales realmente dentro de las propias compañías. Los hackers están utilizando inteligencia artificial para hacer y apoyarse en las vulnerabilidades que tiene de seguridad una compañía para poder penetrar y hacer robo o fraude o malversación de la información que tenemos en las compañías. Pero también igual podemos utilizar la inteligencia artificial generativa para protegernos dentro de estos esquemas y bajo tres áreas. Uno, la posibilidad de a través de inteligencia artificial de determinar, visualizar ciertos temas de patrones que se están ocurriendo en cuanto a los temas específicos de seguridad y utilizarlo para hacer la detección oportuna y el análisis de las amenazas que pueden tener los temas de vulnerabilidades de seguridad. El segundo, las dimensiones que deberíamos también estarnos apoyando es sobre la posibilidad de generar ciertos informes con cierta analítica de la información que la inteligencia artificial puede detectar a través de sus propias funcionalidades, como el lenguaje de procesamiento natural, donde puede identificarse a través de la información muy técnica que está utilizando la herramienta, poder, generar reportes sencillos y gráficos que nosotros podamos interactuar y poder entender sobre lo que está sucediendo de amenazas dentro del ambiente de mi arquitectura. Y tercero,
la aplicación obviamente y la actualización de los controles de seguridad a través de la actualización y entendimiento de los patrones que están ocurriendo en la inteligencia artificial, yo puedo también perfeccionar y mejorar mi esquema de controles. Y aquí viene un tema bien interesante. Recuérdense que la inteligencia artificial va aprendiendo a través de los elementos que van ocurriendo dentro del esquema que le estoy mostrando. Entonces, él al ver un patrón de entendimiento puede decirme, mira, esto puede ser una amenaza. Y yo le puedo confirmar, efectivamente, sí, esa es una amenaza y el control es este. Y también le puedo decir, mira, no, eso es una falsa alarma, el comportamiento no es ahí. Y eso va ayudando a la inteligencia artificial a ir entendiendo. Y aquí es donde también tenemos que entender y estar atentos a lo que está ocurriendo alrededor de todo lo que es el esquema de seguridad de la nube, porque los casos que estamos viendo de vulnerabilidades expuestas, también yo puedo alimentar mi sistema de inteligencia artificial para que vaya aprendiendo y vaya entendiendo que también esas son posibles amenazas y eso me va ayudando mucho al proceso de actualización de los controles que yo tengo en mi ámbito, en mi perímetro de seguridad como tal. Entonces aquí hay 3 elementos o dimensiones que nos puedan ayudar muchísimo para el uso de lo que es la inteligencia artificial, no como una herramienta de ataque, sino más bien una herramienta que me pueda ayudar a mí a ser muy proactivo en la detección y en dar respuestas adecuadas en la mejora de los controles que tengo en el ambiente de la nube. Entonces pasaríamos a la siguiente parte, que sería lo que estaría dándonos Isaac relacionado con los temas de inteligencia artificial. Como bien le comentaba Fernando al principio, es un tema relacionado con uno de los nuevos usos emergentes de tecnologías, donde también el entendimiento que podamos tener del uso y también los riesgos y amenazas que podemos tener en el uso de los sistemas de inteligencia artificial, pues nos vendría bien para la conferencia que tenemos planificada para el día de hoy. Adelante, Isaac. Gracias, buenos días a todos. Gracias Luis, gracias Fernando y acá con este evento que la verdad es que es muy bonito para compartir muchas experiencias. Yo sí quiero contarles un poco más sobre este tema de inteligencia artificial y los temas de seguridad asociados, ¿verdad? Porque esta tecnología viene a, digamos, a revolucionar no solo, digamos, la forma en que trabajamos, sino también la forma en que cómo manejamos la información, ¿verdad? Eh, el tema de inteligencia artificial y a manera introductoria, tal vez a nivel de contexto, recordando un poco, tal vez ahí, Fernando, en la próxima lámina, podemos ver que esto todo empezó en el 2022, inicialmente cuando empezamos a tener acceso a herramientas de inteligencia artificial de manera personal, ¿verdad? Para poder hacer algunas cosas. Y si nos damos cuenta, en el 2024, qué aplicación que utilizamos o qué publicidad que vemos o qué cuando vemos las redes sociales o los anuncios de los diferentes productos, servicios, dónde se menciona inteligencia artificial en todo, ¿verdad? En el uso de los celulares, en aplicaciones para diseñar, en tal vez simplificar mucho el trabajo que hacíamos de alguna manera, ahora muy manual, ahora lo hacemos muy automático con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, en estos 2 años, desde que se publicó el uso o se abrió el uso de las herramientas de inteligencia artificial al público en general, eh, han generado un millar de posibles propuestas de uso de esta tecnología en muchos ámbitos. Pero volviendo un poco a la parte histórica, en el 2022, en la primera semana en que se habilita esa plataforma, inmediatamente se empezó a generar una explosión de contenido, ¿verdad? Entonces, todas las personas empezaron a utilizar la herramienta, en este caso OpenAI, que fue la primera que se publicó y la que se hizo más famosa, fue la que empezó con toda esta revolución, y empezaron a generar un montón de contenido, ¿verdad? Un contenido que tal vez para muchos no es tan importante, pero para las plataformas de inteligencia artificial sí lo son. Tanto para cosas positivas, ¿verdad? Como para simplificar tareas, labores, por ejemplo, los que tienen herramientas actualmente, como por ejemplo Microsoft, que tiene su Copilot, que te ayuda en las sesiones virtuales, ¿verdad? Y te puede hacer la minuta y te puede hacer un resumen de la sesión escrita. Eso te ahorra mucho tiempo, por ejemplo. Hay muchas aplicaciones que se empezaron a desarrollar con base en insumos que la misma gente decía, me gustaría hacer esto, la inteligencia artificial me puede permitir hacer lo otro. Entonces, todo ese contenido empezó a alimentar la tecnología y empezaron a aplicarse a muchas otras plataformas, ¿verdad? Entonces, todo este boom de información
el hecho de que lo hicieran gratuito, casi que es información gratis de lo que usted quiera darle a la inteligencia artificial. O sea, usted ahí puede incluir cualquier tipo de información y se la está dando a un tercero para que con sus algoritmos, con su tecnología, con su, bueno, lo que se llama con sus orígenes de datos y toda la programación correspondiente, pueda generar respuestas, pueda ayudarte a algo, pero no solo lo positivo, también tenemos lo negativo, ¿verdad? Entonces, de la misma forma que nos da mucha ayuda la inteligencia artificial en estos 2 años que tiene que estar explotándose a nivel mundial, pues también nos ha generado muchas problemáticas. Por ejemplo, el desarrollo web, la creación de códigos de malware de manera automatizada, ¿verdad? Hay capacidades de inteligencia artificial que ya están utilizando los hackers en sus, digamos, en lo que se conoce por la dark web, ¿verdad? Automáticamente usted puede ir a estos foros, digamos, oscuros, por decirlo de alguna manera, y decir, quiero hacer un ataque en mi compañía donde yo trabajo, ¿qué me venden para hacerlo? Y te pueden ofrecer automáticamente, mira, puedes hacer esta campaña de phishing, te la vendo, te puedo aplicar este tema de tratar de robar un dato para asustar a los altos directivos. O sea, te dan el menú de opciones que ya está desarrollado mucho con ayuda de esa inteligencia artificial. Entonces, esos hackers como servicios, ¿verdad? Lo que llamamos hoy en día, utilizan la inteligencia artificial para mejorar sus capacidades de ataque, para ser más innovadores y, ¿por qué no?, para aumentar digamos, sus medallas en el buen sentido de la palabra, porque también tenemos hackers que se dedican a sustraer dinero, ¿verdad? A robar criptomonedas o a robar dineros de bancos públicos o privados, a robar información sensible de las empresas para venderlas en un valor, en un mercado negro o por otra compañía que se la quiere comprar, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos que al ser tan abierto, la inteligencia artificial nos permite aplicarla tanto en cosas positivas como en cosas negativas, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es, y lo que me interesa referenciar en esta primera parte es eso, ¿verdad? El sistema de la inteligencia artificial eh, tiene un riesgo para nuestra sociedad y para la humanidad en sí. O sea, siempre va a generar un riesgo importante, no solo en seguridad, sino en otros elementos. ¿Cuánta gente empezó a hablar, a decir, mira, ya van a haber plataformas que van a hacer mi trabajo? ¿Cuántos empleos se van a perder por inteligencia artificial? ¿Cómo impacta eso en la toma de decisiones? Como decía ahora Luis, ahora las herramientas en temas de seguridad te hacen el 80% del trabajo y nada más tienes que tener la capacidad de identificar si es una amenaza o no es una amenaza. Vos sos el que decides, pero la propuesta, la alerta, digamos, la sospecha de un posible ataque te lo puede dar una plataforma y vos solo puedes decir sí o no. Entonces, aquí es donde nosotros como usuarios, digamos, expertos, lo que tenemos que ver es cómo utilizar esta tecnología para no quedarnos atrás. Y esta etiqueta de riesgos le puede aplicar a cualquiera, ¿verdad? Desde las empresas más grandes hasta las más pequeñas. Entonces, creo que aquí lo importante del uso de la tecnología es que nos abre aún más el ámbito de riesgos de ciberseguridad que antes ya lo teníamos mapeado, ¿verdad? Y lo teníamos ahí, digamos, como en uno de los riesgos más importantes, digamos, que podíamos andar analizando, pero con los últimos acontecimientos mundiales, creo que es uno de los que más nos preocupa, como lo dicen los datos de encuestas que decía Fernando al principio. Hay mucha preocupación y lo peor de todo es que hay mucha incertidumbre a pesar de las inversiones que se han hecho en las organizaciones. Entonces, hay mucho dinero que se ha incluido en este tema en las empresas, pero todavía hay altos niveles de incertidumbre de si estoy o no estoy seguro. ¿Verdad? Usted le puede preguntar a cualquier persona que trabaja en ciberseguridad. Yo puedo estar totalmente seguro en esto. La única forma de que usted esté totalmente seguro en el mundo tecnológico es que usted apague todo. Es que usted no use tecnología. O sea, no hay forma. Siempre va a haber algo más, siempre va a haber un portillo, siempre va a haber algo, siempre va a existir algo que nos haga tener un riesgo. Y la inteligencia artificial vino mucho a explotar esto. Aquí, tal vez para hacer un contexto, nosotros solo estamos viendo una parte de lo que es la inteligencia artificial. En esta gráfica, Fernando, en la que sigue, tal vez aquí les voy a mostrar cómo la inteligencia artificial es lo que hoy vemos como la inteligencia artificial generativa. Las herramientas de ChatGPT, Gemini, todos los nombres que les quieran poner a todas las plataformas que existen hoy en día que utilizan inteligencia artificial para hacer cosas.
¿verdad? Pero atrás de eso hay mucho más trabajo, mucho más desarrollo que tiene que ver con el aprendizaje profundo. Esto tiene, o sea, nosotros solo estamos usando el final de años de investigación de la parte científica, que son estas partes previas, por ejemplo, el aprendizaje profundo, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial como inicio tecnológico. Lo que hacemos es la simulación de lo que el hombre puede pensar en una máquina, ¿verdad? ¿Hace cuántos años, no sé si alguno tal vez lo habrá visto, hace cuántos años se hizo el reto entre una persona jugar Jeopardy con una máquina, ¿verdad? Eso fue muy famoso, ¿verdad? Esos fueron los inicios de la inteligencia artificial, en que la computadora tomara decisiones por sí sola y pudiera establecer un juego con un humano y tratar de ganarle, ¿verdad? Entonces, desde ahí viene toda esa investigación. Hoy en día nosotros solo estamos viendo la última parte, ¿verdad? Con el manejo de información escrita, con las voces, con el tema, porque el tema de las voces es muy reciente. Hace poco hubo una denuncia de Taylor Swift diciendo que OpenAI ha utilizado su voz para hacer traducciones en simultáneo de texto a voz. Y ya eso fue eliminado por un tema legal, por ejemplo. Y eso afecta no solo la imagen de los artistas, que es lo que más cubren, ¿verdad? Pero también afecta a la forma en que te pueden engañar. Entonces, tú puedes fácilmente con herramientas de inteligencia artificial engañar a otro para obtener información. Correos electrónicos, con imágenes falsas, con la generación de llamadas automáticas. Esto amplía el riesgo en general. Entonces, nosotros solo estamos usando la última parte, digamos, de lo que es toda la tecnología de inteligencia artificial, y esto normalmente no se ha abierto al público hasta este momento, ¿verdad? Es un riesgo que nos va a permitir, digamos, pensar un poco la forma en que vamos a adoptar muchas tecnologías, no solo estas, sino otras que vienen más allá. Luis, que hablaba un poco sobre el tema de la nube, ¿verdad? La nube es algo que tengo, pero no tengo, algo que tengo, pero no veo, ¿verdad? Antes nos gustaba tener nuestros servidores ahí, los podíamos ver y estábamos ahí tranquilos de que la burbuja estaba cerrada. Hoy esta información está viajando por cualquier parte del mundo y no sabemos si estas tecnologías tienen acceso a eso o no, ¿verdad? Entonces viene el criterio nuevamente de la incertidumbre. Y tal vez la punta del iceberg, ¿verdad? Que esa es tal vez la siguiente lámina, Fernando, por favor, nos muestra un poco que eso no es perfecto, ¿verdad? La inteligencia tampoco es, digamos, la tecnología que nos va a solucionar la vida, no. O sea, no tiene perfección, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros vemos muchos beneficios en la tecnología de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, el desarrollo de modelos de negocio, ¿verdad? Hay empresas que ya se están dedicando a desarrollar su propia inteligencia artificial generativa para sus propias necesidades organizacionales, ¿verdad? Sin depender de otras herramientas, desarrollando sus propios algoritmos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para buscar eficacia en las operaciones, ¿verdad? Eso es algo muy bueno que nos puede servir a nivel operativo, a optimizar el uso de los recursos, a ser más eficientes, a generar mayor confianza en los resultados, evitar errores humanos, ¿verdad? Porque al final son errores humanos, y eso nos ayuda a mejorar una experiencia. Entonces, cuando vemos esos 4 primeros elementos, los que están en la parte naranja, lo vemos muy positivo, ¿verdad? A mí la inteligencia artificial como compañía me puede traer muchos beneficios. Puedo hacer un esfuerzo que me ayude a optimizar más lo que antes ya había optimizado con aplicaciones tipo ERP o tipo temas dependiendo de la industria, ¿verdad? Temas de financieros, temas de seguros, o sea, todo eso ya se puede adaptar a cualquier sector. Entonces, pero también tenemos la punta del iceberg y tenemos el iceberg completo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde viene una serie de necesidades que empiezan a surgir con el tema de la inteligencia artificial, y es que sí necesitamos tecnología para esto. Volvemos a la nube. Esto hay que desarrollarlo, igual hay que almacenarlo, hay que generarle seguridad, hay que proteger ese algoritmo. Tan importante puede llegar a ser un algoritmo en el futuro para una empresa como lo es la fórmula de la Coca-Cola para la Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, a ese nivel de importancia podemos llegar con el uso de los algoritmos de inteligencia artificial generativa. Entonces, eso hay que generar nuevas habilidades. Yo necesito gente que conozca el tema, que haya utilizado la tecnología. Eso todavía en 2 años, creo que sí, existe gente que ya se está especializando mucho, pero recuerden que solo llevamos 2 años de esta tecnología en el mercado y vean todo lo que hemos crecido a nivel del uso de la misma. El tema de propiedad intelectual, la parte legal,
¿Qué datos vas a incluir ahí? Leyes de protección de datos. Ahorita no hay una regulación muy fuerte en el tema de inteligencia artificial. Creo que la Unión Europea es la que está haciendo más regulaciones en esta línea, pero en algún momento esto se va a regular y que me lo digan aquí mis compañeros auditores, ¿verdad? Que saben muy bien que las regulaciones, si bien es cierto, cuando llegan, vea lo que pasó con la GDPR, por ejemplo, cuando llegó a nivel europeo, tuvo muchas implicaciones en las organizaciones y muchas inversiones en el cumplimiento de esa ley, porque los datos estaban en cualquier país en Europa y con solo el hecho de que estuviera en un lugar de Europa, tenían que cumplir con la regulación, no importa de qué parte del mundo se utilizara. Entonces los temas de regulación y legales son importantes. El sesgo. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre lo que es uno de los riesgos que tiene que ver la seguridad, que es el sesgo, que también es algo que está muy alto en este momento, o sea, hay un alto nivel de sesgo y nos puede afectar un poco en los temas de privacidad de la información. El tema de la precisión, el tema de la privacidad, ¿verdad? Que eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante, y la desinformación y el mal uso, ¿verdad? Que también es una de las cosas más, por eso el que está de último, porque ya estamos pasando un nivel donde se toma esta tecnología para generar afectación a las empresas por medio de los ataques cibernéticos, por medio de la suplantación de identidad, fraudes, etcétera, ¿verdad? Entonces, tal vez por ahí es ver el equilibrio que vamos a tener contra la oportunidad. O sea, vean que lo positivo no es tan grande como tal vez lo que no vemos debajo de todo eso, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos en un momento en que muchas aplicaciones o muchas empresas tecnológicas están explotando la parte inicial del iceberg, pero también tienen que empezar a ver que cuando vengan regulaciones, cuando vengan demandas, cuando vengan problemas con clientes, cuando vengan fraudes, cuando vengan elementos más importantes, tienen que volver a ver hacia abajo y ver cómo se cubren con todos esos elementos, ¿verdad? Entonces, tal vez quiero que también tengan una idea de que la inteligencia artificial generativa no es perfecta y en temas de ciberseguridad, pues obviamente van a tener una mayor preocupación en el futuro. ¿Qué riesgos nos puede generar la inteligencia artificial? Son riesgos bastante disruptivos. En la siguiente lámina les voy a mostrar un resumen, digamos, de los riesgos que pueden haber, pero al final el tema social, el mercado, las regulaciones van a estar viendo estos riesgos de una manera muy de cerca. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Bueno, esta tecnología se va a adoptar más en productos y servicios, ¿verdad? Hay que saberla controlar, hay que saber cómo utilizar y con toda confianza, por ejemplo, nosotros que trabajamos en temas de consultoría podemos abiertamente decir, o sea, si bien es cierto, a mí me pueden pedir una opinión sobre un tema, a como yo lo puedo poner en ChatGPT, también puedo basarme en mi experiencia y en estándares internacionales para contestar, pero tal vez el usuario final no sabe de dónde yo estoy dando ese criterio. Y al menos nosotros, no tenemos esa prohibición de utilizar estas herramientas para emitir un criterio porque somos profesionales y tomamos las fuentes oficiales y tomamos estándares internacionales y tomamos la experiencia que tenemos para responder a nuestros clientes. Pero también puede aparecer alguien que llega, toma la información de una inteligencia artificial y se la da a su cliente y le dice, esto es lo que usted necesita, y no duró ni 10 minutos. Y eso es un gran riesgo en adoptar esto en los servicios, por ejemplo. Hay mucho dato, hay mucha información. La gente sigue alimentando los modelos de inteligencia artificial. Cada versión que sale de, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, no me acuerdo ahorita qué versión está, creo que es 4 o algo así. Entonces, cada versión de ChatGPT que sale va a tener más información que aprender, más información que generar. O sea, todo esto está alimentándose de manera exponencial y es información que los mismos usuarios, las mismas personas le están dando a las plataformas, ¿verdad? Para crear esos modelos. Y por ende el sesgo va a aumentar. El tema regulatorio, la transferencia, y aquí dividimos los riesgos como en estas dos columnas, ¿verdad? Los riesgos que tienen que ver con la parte tecnológica y los riesgos que tienen que ver con las empresas. Entonces, en la parte tecnológica tenemos los temas de desempeño, ¿verdad? Riesgos de errores, opacidad, inestabilidad del rendimiento, resultados inexactos. Y aquí es donde viene mucho la parte, y tal vez me adelanto, pero es la parte del sesgo. Si yo incluyo información, y eso no es algo de inteligencia artificial, es algo de la teoría de la informática hace mucho tiempo en bases de datos, me acuerdo. Si yo ingreso información, ¿qué voy a sacar? Pero si yo ingreso información basura, ¿qué voy a sacar? Información basura. O sea, si la información que yo le doy a un sistema es errónea, pues obviamente en la inteligencia artificial va a tomar eso como si fuera 100% verdad y lo que me va a generar es un resultado erróneo.
Entonces, a nivel de aplicaciones, este tema de desempeño es uno de los riesgos. La parte de seguridad, los ciberataques, la intrusión, el tema del código abierto, cualquiera puede utilizar el código de ChatGPT y empezarlo a explotar para sus necesidades, el tema de fraudes, ¿verdad? Entonces ya empezamos con los temas de seguridad que ya tienen todavía más relevancia. Y ahorita les cuento un poco lo que nos pasó en nuestro país, ahora que lo mencionaron al principio. El tema de control. ¿Cómo vamos a controlar esto? ¿Vamos a dejar que la máquina haga todo? ¿O también va a haber interacción humana en algunas partes del proceso? ¿Verdad? ¿Dónde se hace la rendición de cuentas? Yo veo muchas aplicaciones que dicen, con la ayuda de la inteligencia artificial vas a poder generar resultados. Si bien es cierto, la inteligencia artificial me puede dar una ayuda muy importante para generar un informe de resultados, pero no va a ser realmente lo que yo quiero mostrar. Siempre va a haber algo que el ser humano va a querer, ¿verdad? Tener ahí, modificar, poder decidir, poder que tomar para no perderse control, digamos, del manejo de la información. Y los temas de privacidad, que son muy importantes por las regulaciones existentes en temas de protección de datos personales. A nivel de las empresas, estamos hablando de la reputación, en el tema legal, en el tema algún impacto financiero. Ahorita no hay mucha regulación, pero si hubieran multas al respecto por algún incumplimiento o algún tema de propiedad intelectual, perdón. El tema del desplazamiento laboral, que era un poco lo que les decía al principio, ¿verdad? El miedo a que la gente dice, ya me van a cambiar por una computadora, ¿verdad? Hace poco vi una noticia, no sé si será cierta, porque la verdad me salió así como en una red social que dice, bueno, que ya Amazon está sustituyendo mucho personal de bodegas por equipo tecnológico que haga las entregas. Pero también, por eso digo que, que sí le creo y no le creo, porque también, por ejemplo, Amazon está generando tecnologías de entrega por medio de drones. Entonces ya no vamos a necesitar a los repartidores de paquetes a nivel de países, ¿verdad? Que en Estados Unidos es bastante importante y van a poder entregarte con un dron que te entregue el paquete a tu casa. ¿Verdad? Entonces, todo ese tema, si ustedes no creen que tiene que ver con la inteligencia artificial, yo les diría que sí, ¿verdad? El tema del riesgo social, ¿verdad? La desinformación, los famosos fake news, ¿verdad? Es algo que hay que considerar. Con estas herramientas, las empresas pueden verse afectadas a nivel de imagen. Se puede crear una campaña muy completa de desinformación sobre algo. Hace muchos años en nuestro país hubo un tema financiero que hizo que la gente se asustara y no había nada de esto, era simplemente un mensaje de texto por SMS hace muchos años, donde se empezó a generar una voz o un comentario de que un banco iba a quebrar. Y eso se empezó a pasar de teléfono en teléfono, en teléfono en teléfono. ¿Y qué es lo que pasó? Que la gente a los 2 días fue a sacar su dinero del banco. Y fue un tema masivo, ¿verdad? Y fue un tema público. Y el banco dijo, bueno, ¿qué hago? Bueno, entonces ya el Banco Central tomó acciones y dijo, no, que la gente saque su dinero, no hagamos el pánico. Al final la gente saca su dinero de un banco y ¿qué es lo que hace? No lo va a ir a guardar, o normalmente no lo va a ir a guardar a su casa, ¿verdad? Sino que va y lo saca y lo pone en otra entidad de más confianza, básicamente. Entonces, digamos que a nivel financiero no hubo impacto, pero fue una voz que empezó a correr entre boca a boca y generó una afectación masiva, un miedo masivo que puede hacer que una empresa pueda cerrar por este tipo de cosas. Con un mensaje de texto en SMS. Hoy en día, ¿qué campañas podrían existir para esto? ¿Verdad? Entonces ya sabemos que el tema de fake news con inteligencia artificial es uno de los grandes riesgos a considerar. Eh, ¿Qué es lo digamos, qué otros elementos específicos podemos tomar en cuenta en el tema de seguridad con la inteligencia artificial? Bueno, el tema de la información personal. Por ejemplo, en la siguiente lámina, Fernando, ahí tenemos un ejemplo de cómo se aplica un texto a la inteligencia artificial para que haga algo, pero él tiene que tener información mía para poder hacerlo. Por ejemplo, el texto que dice, usa mi cara para crear un personaje animado, quiero usarla como avatar en mi sitio web. Eso es un texto que yo puedo incluir en una plataforma de inteligencia artificial y me da una imagen. Pero para generar esa imagen, él no solo necesita lo que está ahí, necesita saber cómo soy yo. Entonces necesita una foto mía, necesita rasgos de cómo soy, porque yo quiero verme como si fuera un personaje animado. Entonces, ¿qué hace al final la herramienta? Tiene información mía personal, tiene que recopilar. Siempre nos van a pedir nombre, teléfono, correo, fotografía. ¿No se acuerdan hace algunos años cuando Facebook empezó a etiquetar a las personas de manera automática? ¿Verdad? Te aparecían, mira, te han etiquetado en tal foto o te hemos visto en una foto de otra persona, ¿verdad? Entonces, eso viene desde ahí.
O sea, nuestra información está abierta y ya la pueden, las plataformas de inteligencia artificial pueden identificar dónde estoy yo en una fotografía y aunque no sea nada mío, que no tenga control yo, me puede decir, te vi en una fotografía de una persona, ¿verdad? Que tal vez es amigo tuyo y todo, pero te logré identificar, ¿verdad? Entonces, imagínense con una fotografía subida en una red social, imagínense en esta tecnología, como lo vemos en las películas de ficción, en cámaras donde pueden identificar rostros de personas, saber dónde están ubicadas, ¿verdad? Y ese es el segundo punto del riesgo de privacidad que hay, ¿verdad? Entonces, en la siguiente lámina también tenemos un riesgo que tiene que ver con la vigilancia y el control. Entonces, toda esa información que nosotros estamos dándole a las plataformas de inteligencia artificial, de alguna manera, perdón, el de sesgo, ese es diferente, creo que se me cambió ahí la lámina, pero no pasa nada. Cuando hablamos de los sesgos, y tal vez para explicar este punto, el sesgo tiene que ver con información que yo le doy a la inteligencia artificial y que me da un resultado sesgado. Yo le digo, en este caso, quiero que me ponga imágenes de periodistas. En este ejercicio, todas las fotos de periodistas que nos pusieron tenían un mismo tipo de piel, un mismo color de piel, piel clara. ¿Qué es esto? Un sesgo. ¿Qué quiere decir? Que no existen periodistas con tez oscura o no existen los periodistas con un rasgo oriental o árabe, etcétera. Entonces, lo que yo le diga como cierto a una plataforma, lo que me da, netamente puede tener un error, ¿verdad? Entonces, ellos van a aprender con base en la información que le demos. Obviamente, estos casos ya se han ido corrigiendo, pero como hay sesgos en lo que nosotros hacemos a veces, ¿verdad? Como seres humanos, obviamente la información que pueda tener de referencia la inteligencia artificial va a tener esos sesgos y nos puede dar información errónea, ¿verdad? Lo mismo con nuestras plataformas que usamos en nuestra operativa, que ya cuentan con inteligencia artificial. Si yo no le doy información correcta, me va a dar resultados incorrectos, ¿verdad? Entonces a eso me refiero con el tema de sesgos. No sé si queda claro por ahí, que es otro de los riesgos que tiene que ver con la privacidad de información, porque entonces ya me pueden clasificar, ¿verdad? Y decir, usted es de esta categoría, ¿verdad? Y como ya sabemos quién es usted, pues entonces lo vamos a meter en una cápsula y solo a usted le vamos a dar esto, ¿verdad? Y eso no está bien dentro del punto de vista social. Y el otro punto, a nivel de ciberseguridad, o al menos de privacidad principalmente, perdón, el tema de la vigilancia y control. Como les decía anteriormente, ahora si ya saben quién soy yo, dónde ando regularmente y cuáles son mis horas de salida, mis horas de entrada. O sea, piensen en la cantidad de dispositivos a las cuales nosotros les damos información. Y no solo a nivel personal, piénselo a nivel empresarial, ¿verdad? La información que damos a la gente, ahora está muy de moda, o al menos en lo que yo he visto, es decir cómo llegar a un lugar. Entonces haces el video de cómo llegas a tal restaurante, cómo llegas a tal compañía, eh, o se ven videos que la gente genera dentro de las instalaciones de la compañía. Si bien es cierto, no hay ningún problema con eso, en un futuro podría haber alguna filtración de información sensible por medio de este tipo de vigilancia y control, donde te asocian a vos con un nombre, con una identificación, te asocian con una empresa, te asocian con un puesto, te asocian con tus diferentes perfiles y fácilmente podemos ser personas rastreables y ya con eso podrían hasta establecer una inteligencia de la compañía en la cual yo trabajo. Entonces, el acceso a los datos por parte de terceros es uno de los riesgos de privacidad porque siempre te van a decir los datos que me des a mí, te me estás dando autorización en la letra pequeña, pequeñísima, ¿verdad? De poder utilizarlo con otras compañías asociadas a mí para otros tipos de investigación. Y bueno, ahí perdemos control, básicamente. Y ya para ir terminando, ahí sí les voy a mostrar, por ejemplo, en la firma existe y está publicado en Internet, lo que conocemos como un framework para la inteligencia artificial responsable, ¿verdad? Y si bien es cierto, esto no está tan regulado, todavía no tiene unos estándares tan claramente definidos, ya se están desarrollando los estándares para inteligencia artificial, ¿verdad? Ya diferentes instituciones académicas están desarrollando estándares para inteligencia artificial y para el tema de seguridad y ciberseguridad. Siempre empezamos por las prácticas básicas, ¿verdad? ¿Cuál es mi problema? ¿Qué es lo que tengo que solventar con la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los estándares que le voy a aplicar a esa inteligencia, ¿verdad? Estoy validando si esto lo estoy haciendo bien, esto realmente me está sirviendo. Y este framework lo que busca es como controlar
de menos a más, iniciando desde las prácticas básicas hasta la parte estratégica, todo lo relacionado con la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿quién lo va a supervisar? Vea, el tema de supervisión lo estamos viendo desde una práctica básica. Y hoy en día, ¿no? Si tuviéramos que adoptar alguna tecnología, tal vez no lo tengamos claro. Y entramos a prácticas más responsables, ¿verdad? El tema de ciberseguridad, ahora sí, ¿cómo vamos a proteger esto? ¿Cómo vamos a proteger la información de las personas? ¿Dónde va a estar ubicado físicamente? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a manejar el sesgo? ¿Qué tan robusto va a ser? ¿Verdad? El tema ambiental, inclusive vean, el tema ambiental que tiene que ver con temas de inteligencia artificial, por ejemplo, control, y ya lo metemos dentro de los análisis de riesgos, ¿verdad? Los que trabajan con riesgos me van a decir, otro framework de análisis de riesgos para inteligencia artificial. Sí, eso va a venir, ¿verdad? Entonces, otro riesgo que hay que incluir dentro de la gestión integral de riesgos que tanto queremos alcanzar, pero que tan grande se está haciendo año con año, ¿verdad? Entonces, esto a nivel de, digamos, de estructura nos va a permitir como ir paso a paso, ir mejorando la administración y gestión de inteligencia artificial en las herramientas que yo tenga para mi compañía, ¿verdad? Hoy en día muchos productos ya me incluyen esas funcionalidades de inteligencia artificial a nivel tecnológico, pero aún así hay que vigilar cómo eso afecta indirectamente a mi organización. Tal vez como para ir cerrando y ya con esto terminar mi intervención, sí me parece importante que los que están aquí presentes escuchando, pues vuelvan a ver a sus empresas y vean a ver dónde tienen elementos de inteligencia artificial o el tema de nube, que lo decía Luis ahora también, y empiecen a ver dónde están los datos, quién es el responsable de los datos, qué pasa si esos datos están disponibles, si los acuerdos me cubren realmente la disponibilidad y la integridad de la información, qué pasa si alguien lo modifica, quién es el responsable de la seguridad de eso, soy yo o es el proveedor, ¿verdad? Tener todas esas reglas claras que nos permitan tener seguridad en que lo que estamos utilizando como plataformas, como herramientas, digamos que está en buen camino, ¿verdad? Entonces, con eso termino mi intervención. Más bien, muchísimas gracias a todos por, por escucharnos y esperamos que les haya gustado. No sé si abrimos el espacio de consultas. Muchas gracias a nuestros conferencistas de esta mañana por todos sus aportes. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo sé si me quieren atacar y qué puedo hacer para protegerme o que me dé un aviso de si me estoy viendo atentada? No sé si Luis o no sé quién me podría Sí, contestar. sí, con gusto. Eh, Aquí, digamos, para el tema de la estrategia de ciberseguridad tienes que tener tres frentes. Uno, una estrategia clara de cómo vas a hacer el proceso de detección, ¿verdad? Identificar precisamente que te están siendo atacados, es decir, qué herramientas de monitoreo vas a tener. Ya platicábamos ahorita incluso del uso de la inteligencia artificial como una herramienta que te puede identificar patrones de lo que está sucediendo. Por ejemplo, estamos viendo que en varios usuarios del área de finanzas está llegando a su tercer intento de vulnerar, digamos, su password y su usuario, y y entonces de identificar que posiblemente hay alguien que está tratando de atacar a los usuarios del área de finanzas. Entonces tienes que tener capacidades y una estrategia específica para hacer el proceso de detección. Previo a eso, tienes que tener medidas de prevención, es decir, cómo puedo yo efectivamente evitar que se den ese tipo de situaciones. Y son realmente donde la mayoría de la cantidad de las organizaciones le ponen foco, son precisamente en las medidas preventivas, ¿verdad? Entonces, entre esas favoritas teníamos el tema de los diferentes firewalls, tener, digamos, diferentes arquitecturas, dominios distintos de la red, etcétera. Y todos esos temas eran los que ya estábamos en el tema de prevención, luego las características de detección y por último la capacidad de respuesta. Es decir, a pesar de que tengo un buen esquema de detección, que tengo un buen esquema preventivo, siempre también tengo que analizar qué pasa y qué si llegara a suceder uno de estos tipos de sucesos, entonces, ¿cómo va a ser mi capacidad de respuesta realmente a esos temas? Desde la parte técnica, cómo voy a recuperar la data, hasta la comunicación que yo voy a darle
a mis usuarios, a mis clientes en lo que me sucedió, con qué claridad yo voy a mandar ese tipo de mensajes. Hace no mucho tuvimos un tema de una empresa de telecomunicaciones que sufrió precisamente uno de estos temas. De hecho, no se sabe mucho públicamente qué fue lo que realmente llegó a suceder, pero sí efectivamente reconocemos que sucedió. Es que una empresa de telecomunicaciones, la información fue vulnerada y eso causó varios temas. Uno, baja del servicio en la primera semana que se tuvo el evento. Segundo, los usuarios no podían hacer el pago del servicio y por lo tanto se era cancelado los servicios con esta empresa de telecomunicaciones. Y digo, falló un tema, la comunicación. No hubo una claridad realmente hasta este momento de una respuesta formal y oficial de esta empresa comunicando a los usuarios qué fue lo que sucedió, qué medidas debía tomar. Simple y sencillamente optaron por una estrategia de silencio, lo cual es totalmente válido, pero o sea, realmente también igual, para no hacer una generación más preocupante de este tema, pues obviamente la estrategia de silencio puede ser algo válido completamente. Yo he estado en situaciones de crisis donde la gente de comunicaciones sugiere a la compañía no hacer nada para no acelerar o aumentar realmente el efecto crisis dentro de los medios sociales. Entonces yo diría que tienes que tener tres elementos: temas de prevención, detección y la capacidad de respuesta que puedas tener en la organización, Sofía. Listo, muchas gracias. Siguiente pregunta. Con tu experiencia, ¿recomienda las maestrías de gestión de tecnologías de la información de Unitec? Estas de Unitec, desconozco si son, al menos en Costa Rica no tenemos esa universidad, pero no sé si en Honduras o es algo de otro país. Ok, esa es una muy buena pregunta en cuanto, digamos, ¿cómo puedo generar yo skills y habilidades y conocimientos sobre este tipo de temas? Porque sí sucede, o sea, sí, la pregunta es totalmente válida, incluso en ejercicios que hemos realizado de temas de penetration testing o de auditoría de sistemas o la prueba, digamos, de evaluar realmente cómo se llama a través de un servicio de hackeo, cómo se encuentra la seguridad. Unas preguntas que siempre nos responden para el plan de acciones: ¿dónde obtengo yo habilidades y skills necesarios para estar, digamos, a ese nivel? Y como decíamos al principio, esta función de CISO, desde el oficial de seguridad, realmente es un tema donde se genera una especialización sobre el tema. Ahora, ¿qué tipo de certificaciones hay? O sea, esas sí son totalmente válidas. Yo creo que lo importante es identificar primero cuál es el modelo de buena práctica que va a seguir la organización, cuál es el modelo que vamos a trabajar y obviamente entonces buscar una certificación alrededor del tema. Entonces, ok, mi esquema de estrategia de seguridad, planteamos una y no con eso yo quiero nada más orientarla hacia ese tipo de certificación, pero he decidido que la norma que voy a implementar en mi organización es la norma ISO 27000. Ok, va, perfecto, listo. Entonces, yo me voy a certificar básicamente en ese tema. Y ahí voy a encontrar dos certificaciones: la de la auditor líder, ¿verdad? Quienes realizan la práctica de evaluaciones, digamos, si la norma se encuentra correctamente implementada y en un nivel de madurez aceptable, y tengo la otra certificación de implementador. Entonces ahí es donde empieza uno a encontrar una diversidad de alternativas de soluciones de certificaciones en el tema. Entonces yo diría que sí, son totalmente válidos todas aquellas que efectivamente le ofrezcan a uno la capacidad de un entendimiento, un marco formal de trabajo. Eso es totalmente válido para generar ese tipo de skills. Tal vez ahí, Luis, para complementar lo que mencionas, en mi experiencia, lo que hemos vivido, bueno, las carreras universitarias, si bien es cierto, sí traen un poco del tema, o sea, pero no te quedes con eso. Y aquí es donde entra el valor de las certificaciones, ¿verdad? Entonces, las carreras universitarias te van a ayudar en alguna base, inclusive, por ejemplo, en Costa Rica existen maestrías específicas de ciberseguridad, que se enfocan específicamente en ver también ese mar de cosas que se hacen en ciberseguridad, pero también existen las certificaciones específicas y creo que ahí es donde lo que mencionas es importante. ¿Hacia dónde te quieres ir con temas de seguridad? Puedes irte por el tema de administrativo, ¿verdad? Cyber Security Manager,
por el tema de ataques, por el tema de prevención, por el tema de herramientas, operaciones, o sea, sistemas, la parte de redes, inclusive tiene sus aristas relacionadas a seguridad. Entonces, esa rama de temas empiezan a surgir cuando ya tienes ese concepto general. Entonces, yo creo que la mejor recomendación es esa. Si vas a sacar una carrera universitaria, perfecto, siempre es necesaria y te va a dar una generalidad, pero siempre es importante enfocarse en qué área de la ciberseguridad me voy a enfocar. Listo, muchas gracias. En caso de phishing por correo electrónico como departamento de sistemas, ¿qué podemos hacer además de hacer conciencia a los usuarios? Bueno, la perfecto. conciencia es importante. Sí, eso iba a decir, cabal. La conciencia creo que parte de la base de las dudas que tienen muchas veces los usuarios es cómo identifico realmente que es un phishing. O sea, primero entender qué es un phishing, ¿verdad? Segundo, cuáles son las técnicas que se están utilizando para que un usuario pueda identificar realmente si es un phishing o no es un phishing. Ya identificando, por ejemplo, cuál es el usuario, quién es el usuario que me está haciendo el envío de la información y leerlo bien, porque parte del phishing es hacer creer al usuario que viene de los dominios correctos. Entonces ya cuando yo empiezo a leer correctamente la dirección, entonces yo puedo identificar que el usuario tiene un dominio algo extraño como tal en su tema y ahí puedo empezar yo a identificar. Segundo, el tema de estoy esperando un correo, o sea, por ejemplo, estoy esperando un correo de PwC, es normal dentro de mi práctica recibir correos de PwC y ahí empieza uno a cuestionarse si este correo tiene o no tiene una razón de ser que está entrando dentro de la bandeja. Si PwC es mi auditor externo, yo soy del área de finanzas, muy razonable que yo encuentre, digamos, ese tipo de correos de entrada sobre la mesa. Luego el contenido mismo del tema. Uno de los puntos que utilizan los diferentes hackers en el uso de phishing es acelerar, digamos, la presión al usuario por responder. Entonces, por ejemplo, hemos visto que algunas de las técnicas que usan phishing es, ok, mira, muchísimas gracias, ya es Navidad y entonces te queremos dar un obsequio y entonces selecciona una de las dos opciones que quieres tener. Y por un lado te están dando una tasa, ¿verdad? De $2 y por otro lado te están dando una bocinita marca XYZ que cuesta $500 en el mercado. Entonces, con lo que tú te pones a pensar es, voy a entrar rapidito porque las bocinas son las primeras que se van, los speakers son los primeros que se van a acabar, y entonces yo entro y le doy clic al link que me está ofreciendo el correo. O sea, es decir, hay cierta intencionalidad de acelerarte la toma de decisiones de tal manera que no te metas a analizar mucho si el origen del correo, el propósito del correo, el mensaje del correo, y si el link es o no totalmente válido. Entonces hay muchas técnicas y eso creo que es lo que hay que hacer, como bien decía Isaac, crearle conciencia al usuario cuáles son las técnicas que están utilizando y mucho del tema vivencial a través de ciertos ataques que simula un tercero contratado por la compañía puede generar esa conciencia como tal dentro de los usuarios. Sí, ahí te iba a comentar también que el hacer campañas internas te va a ayudar mucho a medir. Entonces, aquí creo que lo importante es que busques una forma de medir el impacto de la sensibilización del phishing. Por un lado, hay herramientas que te pueden ayudar o servicios por terceros que te ayudan a hacer los ejercicios de phishing, ¿verdad? Nosotros lo hacemos muy recurrentemente y que le damos una medida al cliente. Le decimos, bueno, de los 200 usuarios que usted le mandó el phishing, con solo uno que caiga ya estamos mal, ¿verdad? Y cada año que hagas ese ejercicio, te va a ayudar a saber en qué estás mejorando y en qué cosas hay que fortalecer. Entonces, el medir es muy importante. Y obviamente, robustecer las herramientas tecnológicas en la prevención del phishing de acuerdo a las plataformas de correos electrónicos que tengan y otras herramientas de ciberseguridad que existen para mitigar ese riesgo. Sí, sí, sí. Y todavía incluso hay usuarios que no responden un phishing, que no lo atienden. Y eso está bien porque lo identificaron que era un phishing. Pero no apacharon el botoncito donde le avisan al área de seguridad de la información que hay un posible phishing. Entonces, en la medida que el usuario también detecte que están siendo atacados, pero no avise, no comunique, no accione, y se quede, digamos, paralizado ante el tema, pues está retrasando la posibilidad de que informática también pueda entrar a solucionar el tema y bajar, digamos, los servicios o en algún momento dado, ¿cómo se llama? Borrar el correo electrónico que es el origen del phishing, etcétera. Entonces, sí, también, o sea, no solo es no caer en la trampa,
sino colaborativamente comunicar al área de respuesta a incidentes que hay un posible ataque para que ellos lo analicen y tomen las medidas del caso. Listo, muchas gracias. ¿Cuál sería el mejor método para concientizar al usuario que él es parte de la ciberseguridad interna de la empresa? Bueno, lo que nosotros... Ah, sí. No, quisiera aportar algo ahí, Isaac, antes. Pienso que es importante primero que tengas que haya una política como tal de ciberseguridad que pueda ser esta formalizada, porque muchas veces dicen, vamos a establecer claves, vamos a establecer restricciones, esto y el otro, pero también muchas veces eso no está escrito, no está formalizado. Entonces, primeramente, formalizar la política, comunicarla, ¿verdad? Que todo el personal sepa cuál es la política y cómo se va a aplicar, cómo se va a llevar a cabo cada procedimiento y cada restricción o cada control de seguridad. Y luego sostener esas políticas y procedimientos, sostenerlos en el tiempo. Y aquí es donde viene lo que comentaba también Luis y Isaac sobre las campañas, ¿no? Hacer campañas de concientización, incluso simulacros para poder que esas personas puedan experimentar o vivir situaciones, ¿verdad?, simuladas en cuanto a cómo sería tal vez un ciberataque. Y yo diría que también en parte, con todo lo que está sucediendo hoy en día, esto se vuelve como prácticamente un estilo de vida, con todas las tendencias y toda la problemática que está viendo sobre esto, ya es algo que es parte de nosotros, con tanto uso digital, de tecnología, entonces ya es como también hacerlo parte de cómo nosotros llevamos una vida de tener los ojos abiertos ante cualquier situación. Adelante, Isaac. Aquí solamente quería aportar una frase que siempre decimos a los clientes, ¿verdad? La seguridad de una empresa es tan fuerte como su eslabón más débil. Y empezar a buscar cuál es su eslabón más débil, pues hay que ir a esos usuarios, y casi siempre son los usuarios, donde tal vez no se sientan identificados con eso, ¿verdad? No se sienten como parte de los temas. Mira, a mí no me van a llamar para ver temas, o sea, temas de seguridad, conmigo no tienen que ver. Todas las personas tienen acceso a información, todas las personas en la compañía tienen algo de información que puede servir para un hacker. En este caso, entonces, la recomendación va en esa línea, ¿verdad? Trate de involucrarlos a todos, de que conozcan la importancia que ellos tienen dentro de la protección de la información que manejan. Y bueno, a veces la técnica del psicoterror, ¿verdad? De enseñarles a la gente qué es lo malo que puede pasar si toman acciones no adecuadas, ¿verdad? Entonces, eso también puede ser utilizado como una estrategia para decir, mira, tú que tienes esto, que manejas esto, que sabes esto, si eso se publica o se filtra, eso puede afectar la compañía y por ende puede pasar esto, esto y esto y nos afecta a todos, ¿verdad? Entonces, hacerlo parte de los temas de ciberseguridad es importante y obviamente necesitamos todo lo que sea Fernando, ¿verdad? Si no tenemos todo esto regulado, reglamentado y bien claro, pues obviamente no va a tener ningún efecto, ¿verdad? Y la gente podría decir, esto no es conmigo, esto le toca al de tecnología, ¿verdad? Y la idea es evitar eso. Muchas gracias. ¿Qué recomendación dan sobre la creación de los correos creados para los usuarios de la empresa que sean creados por puesto o por nombre del usuario? Fíjate, yo recuerdo que hace ya algunos años hicimos un ejercicio, una lluvia de ideas sobre precisamente, y tal vez no solamente esas dos opciones, sino alguien más proponía, digamos, enmascarar el nombre del correo. ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál era el punto que originó el tema? Bueno, ok, como Luis Valdés es conocido, sé el nombre de esta persona, sé que él trabaja en el área de contabilidad o finanzas o en el área de logística, entonces es fácil suponer entonces que la dirección de correo de Luis Valdés es luis.valdés o lvaldés @ ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? El origen de la preocupación era que conociendo a las personas que trabajan en una compañía, entonces, ¿cómo se llama? Pues mejor, ¿cómo se llama? La posición sería una alternativa como tal o enmascarar realmente la dirección de correo. La verdad que el ejercicio fue muy interesante porque obviamente promovía cosas positivas y cosas negativas de las tres opciones que estábamos platicando como tal. Al final nos concentramos que realmente
no era, el foco principal del modelo de seguridad o de estrategia de seguridad no estaba sobre el nombre que le colocaba yo a la cuenta de correo, sino alrededor de todas las medidas que yo podía generar realmente sobre el tema y la protección que yo podría hacer sobre ese punto. Entonces, realmente, yo diría que esa tal vez no sería como el foco principal de tu estrategia, sino las medidas que generas alrededor de la protección del uso de las cuentas de correo como tal. No sé si tú, Fernando o Isaac, tienen también algún ejercicio práctico sobre el tema. Sí, muy similar a lo que mencionas, ¿verdad? Existen las cuentas genéricas, por ejemplo, y se siguen utilizando en las plataformas web, ¿verdad? Info, arroba, eso existe. El cómo lo controlas creo que es un poco lo que decías y creo que es la mejor estrategia. Es decir, bueno, esa info, ¿quién tiene acceso? ¿Cómo tiene acceso? ¿Cómo se controla el uso de ese correo electrónico? ¿Cómo lo identifico dentro de la infraestructura de logs, ¿verdad? Lo que llamamos, ¿cómo podemos identificar que esa cuenta esté utilizándose bien, ¿verdad? Entonces, tener muy claro eso, son esas capacidades de detección que hablábamos en otra pregunta, ¿verdad? Son los que nos van a permitir saber cómo reaccionar si hay un incidente relacionado a esa cuenta, ¿verdad? Entonces, creo que la estrategia va más en función de buscar la trazabilidad de los usuarios, ¿verdad? Y de estas cuentas genéricas tal vez, o que son iguales a los nombres de usuarios de sistemas, digamos, que tal vez se pueden utilizar de esa manera, buscar esa trazabilidad para a partir de ahí identificar si hay sospechas de ataques o no, ¿verdad? Entonces, si no tenemos visibilidad, tal vez no vamos a poder tomar alguna acción proactiva o reactiva sobre un ataque. Entonces, creo que la estrategia debe ir por ahí. Muchas gracias. Basándome en el concepto que no hay nada gratis, ¿ustedes recomendarían a las compañías hacer uso del chat GPT? Bueno, es una decisión difícil. Porque si bien es cierto, te puede ayudar en cosas, no debería ser el centro de tu negocio. Eh, Por ejemplo, hay compañías que lo prohíben totalmente, hay compañías que lo permiten para ciertas opciones, pero me parece que aquí lo importante es no utilizarla como información muy sensible de la compañía. O sea, no utilizarla como una herramienta más, como si fuera una herramienta propia. Recuerden que eso es una plataforma que está administrada por un tercero, que no tenemos ningún tipo de relación contractual con él, y todo lo que incluyamos ahí, pues va a ser de uso público, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí haría mi paréntesis en decir, hay que tomar una decisión con el área de comunicación, con el área legal, con el área de riesgos, con la parte ya de la gerencia general de la compañía para saber si es algo que nos puede generar valor y si se autoriza, pues cuáles son las reglas para utilizarlo, que eso es muy importante. Con eso que les decía, ahora no utilizar información sensible en la plataforma, no subir archivos a plataformas de inteligencia artificial que son confidenciales o información de la compañía en un Excel, en un PDF, no sé, ¿verdad? Entonces, tal vez restringir mucho ese tipo de cosas es algo que se va a hacer porque sí hay regulaciones que vienen a ver el uso, digamos, responsable de la inteligencia artificial. Hay muchas regulaciones que se están desarrollando al respecto, pero que obviamente no están formalizadas ni aterrizadas, ¿verdad? Entonces, reglamentarlo es un poco complicado en este momento, pero sí hay que empezar a visualizarlo de esa manera. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempos, voy a pasar a la última pregunta. ¿Recomiendan ejecutar ejercicios de ataques a la red como una manera de prevención y detección de vulnerabilidades? Creo que sobre la base de que probar es lo que mejor nos puede dar comodidad y confort de que las medidas de control las tenemos sólidas, fuertes y que son capaces precisamente de prevenir y detectar ese tipo de temas. Creo que sí, es sobre esa base, digamos, y lo que nos puede dar como resultado finalmente para poder, digamos, afinar nuestra configuración de red que tenemos, este tipo de ejercicios, sea bajo auditoría de sistemas, sea bajo una certificación de acuerdo con el cumplimiento de una norma, sea bajo un tema de un ataque, una prueba de penetración o un hackeo ético, creo que nos puede dar un ejercicio totalmente válido para estar seguros y más cómodos realmente que nuestro ejercicio. Incluso todavía cuando son proveedores de la nube,
son temas que muchos de los principales proveedores ofrecen precisamente la posibilidad de que tú puedas hacer unas ciertas revisiones del marco de controles o incluso pedirle al proveedor de la nube que te dé un informe, sea SOC 1 o SOC 2, que efectivamente compruebe y valide por un tercero de que se han probado los controles y que funcionan correctamente. Entonces yo creo que sí, efectivamente creo que bajo los diferentes ejercicios es algo totalmente recomendable para estar seguros y cómodos de que tu ejercicio y estrategia de seguridad es totalmente válida como tal. Hay otra tendencia, ¿verdad? Que hay ahora de herramientas que te permiten simular los ataques, que esa es otra forma de hacerlo. La ventaja de estas simulaciones es que te lo permiten hacer durante un periodo de tiempo más amplio, ¿verdad? Normalmente las pruebas se enfocan en un periodo específico y nos dan un resultado con base en las condiciones específicas de ese momento. Son muy valiosas, son muy importantes, creo que hay que seguirlas haciendo, ¿verdad? Ese es el enfoque que se debe hacer, pero existen plataformas nuevas que están hacia la tendencia de que tengas la capacidad de simular los ataques dentro de tu infraestructura y ahí poder identificar posibles vulnerabilidades o posibles, digamos, fuentes de ataque que podrías tener abiertos, vectores de ataque que puedan ser aplicables a tu tecnología o a tu red, digamos, y que te permitan de manera proactiva mitigar esas vulnerabilidades de alguna manera. Es otra tendencia que existe por ahí. No lo he visto mucho aplicada, sí sé que existe y que hay herramientas que lo están haciendo, pero no sustituye la prueba de penetración. O sea, no lo va a sustituir, pero sí lo complementa. Muchas gracias. Con eso hemos culminado la sección de preguntas y respuestas. Y gracias a todos por su tiempo. También quiero agradecer nuevamente a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy en el evento de ciberseguridad en el mundo de los negocios y en especial a PwC, quien hizo posible que realizáramos el evento del día de hoy. Por supuesto, a nuestros excelentes conferencistas, muchas gracias por su aporte y por compartir con nosotros sus valiosos conocimientos. Agradecemos nuevamente a nuestros miembros del Sponsors Club por hacer posible este evento, miembros Platino, Crowley, Diunsa, Dole y KPMG, miembros Oro, FedEx y Seguridad Torre Fuerte, y miembros Plata, BAT, Camosa, Fruit of the Loom, Inversiones Aliadas, PriceMart, Seguros Atlántida y Sistec. Para los que nos han consultado, sí les estaremos compartiendo la presentación y el link de YouTube de la conferencia. Les invito a seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales les mantendremos informados de nuestros siguientes seminarios. Sin más, damos por concluida la conferencia de hoy y nuevamente gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un feliz día.